comité organizó este espacio de reflexión sobre los avances de los derechos de las mujeres a 40 años de la vigencia de esta convención, así como para analizar los desafíos normativos del Congreso de la Ciudad de México en el avance de la igualdad sustantiva. Por tal motivo, a continuación nos dirigirán unas palabras de bienvenida Marta Juárez Pérez, titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. Buenos días. Gracias, diputada Marta Ávila, Elsa Conde. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Hola, hola. A ver el otro. Gracias. Sí, mejor. Buenos días, gracias por acompañarnos, diputada Marta Ávila, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Elsa Conde, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Programa de Igualdad de Mujeres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dependiente de la Cuarta Visitaduría, Ruth Centeno, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, gracias por acompañarnos. Y bueno, en efecto, desde el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, que es una unidad administrativa del Congreso de la Ciudad de México, que inició sus funciones en enero de este año, pues vimos una oportunidad importante el recordar que hace 40 años, el 18 de diciembre, en este mes de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la existencia de la Convención de los Derechos Humanos, la convención que se conoce como la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres en materia de derechos humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas contra la discriminación de la mujer. México, como Estado mexicano, la ratificó un año y medio después, en 1981, pero nos pareció significativo rememorar estos 40 años de la existencia de la Convención, ¿no? En diciembre de hace 40 años, donde el mundo era otro, ¿no? Definitivamente, y donde esta Carta de Derechos Humanos de las Mujeres por excelencia, pues inició su periplo hacia el mundo para contener una serie de derechos fundamentales sobre los derechos humanos de las mujeres, fundamentalmente contra la discriminación, ¿no? Reconocer la discriminación estructural en la que ha vivido la población, la mitad de la población del mundo y prácticamente en todos los países, y cómo este instrumento, esta carta de navegación, iba a consolidarse como una guía, como un instrumento para décadas después, años después, en cada uno de los países ir avanzando para promover la igualdad y la no discriminación a favor de las mujeres, reconociendo las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, las desventajas en que ha colocado la cultura, la sociedad a las mujeres para el acceso a sus derechos, y también no solamente la CEDAW nos indica que los estados, los gobiernos deben de realizar todas las acciones para cambiar esa realidad a nivel jurídico, lo que le llama la igualdad de jure, las leyes, ¿no? Instar a los congresos a modificar las legislaciones, las leyes, sino también algo muy importante que es la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados. Es decir, tenemos que, la convención lo que hace es decir, la igualdad y la no discriminación, pero no solamente en el papel, en el ámbito legal de política pública, sino hay que evaluar también cómo esa legislación, cómo esa ley, cómo esa política pública tiene resultados para cambiar en los hechos, en la vida cotidiana, la realidad de las mujeres, la realidad de la vida de las mujeres. Entonces, por estas dos características y por dar una obligatoriedad a los estados, a los gobiernos para que adopten medidas para cambiar esas circunstancias y esas realidades, es que nos parece fundamental rememorar el aniversario 40 de la CEDAW. Entonces es por eso que invitamos a este conversatorio para hablar de la CEDAW y pues sin más le doy el micrófono, bueno, les agradezco su presencia esta mañana y pues les doy la bienvenida a este conversatorio aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación nos dirigirá unas palabras de bienvenida la diputada Marta Soledad Ávila Ventura, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Buenos días a todos y a todas, Ruth, Elsa, Marta. Muchas gracias por haberme invitado a dar la bienvenida a este conversatorio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y
pues revisar estos 40 años de la FEDAUM y me congratulo mucho que estén aquí presentes. Me da mucho gusto que se generen estos espacios de análisis, de discusión para ir avanzando en los derechos humanos hacia las mujeres. Históricamente, las mujeres nos hemos enfrentado a múltiples obstáculos que limitan nuestro desarrollo en la sociedad. No obstante, también diferentes generaciones de mujeres han logrado avances muy significativos por una vida de igualdad para todas. Producto de su lucha incansable en diferentes lugares y épocas. Hoy en el Congreso ha habido una serie de reformas a las leyes que se las quiero mencionar, como la Ley de Acceso, la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, de los Niños y Adolescentes, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, recientemente las reformas al Código Penal de la Ciudad en materia de violencia digital, hoy son una realidad que apenas ayer acabamos de aprobar en el Congreso de la Ciudad de México. Y esto pues es una lucha de mujeres que vienen atrás, organizadas, levantando la voz. Resulta hoy necesario continuar con debates amplios, profundos e incluyentes que vayan rompiendo estos paradigmas con los que se han construido y reproducido los esquemas de violencia y discriminación contra las mujeres en todos los espacios públicos, privados y comunitarios. Un debate que nos conduzca a encontrar soluciones y a sumar a más y más mujeres y más voces que levanten junto con nosotros esta lucha que estamos dando. Cotidianamente conocemos numerosos testimonios de mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia en cualquiera de sus variantes. Ante esta realidad, las víctimas enfrentan una burocracia institucional que muchas veces aún se rige bajo paradigmas de violencia institucional, práctica que por años han dominado en el sistema patriarcal, donde las mujeres son desdibujadas, excluidas y cosificadas. Quiere decir que nos ven como objetos, ¿verdad? Y eso no puede seguir siendo. Estos hechos nos obligan a reconocer que necesitamos que la actual coyuntura política de transformación en nuestro país sea una transformación que trastoque las causas históricas que dan origen y reproducen esos esquemas de violencia y discriminación en contra de nosotras las mujeres. En esta sintonía, las reformas para reconocer el trabajo doméstico, la paridad de género en los 3 órganos de gobierno, las modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México para incrementar la pena por feminicidio, responden a la demanda legítima que las mujeres exigen a una vida digna y plena. Yo quiero mencionarles que la Ciudad de México se ha colocado como puntero en la protección de los derechos humanos. Ejemplo de ello es la paridad que existe en el Congreso de la Ciudad, ello sin que fuera una obligación constitucional. En el Congreso de la Ciudad hay paridad, ¿no? Mitad hombres, mitad mujeres. También hoy, pues, se ha puesto, se ha activado la alerta de género, que lleva con ello acciones que van a tratar para disminuir esta violencia, la cual constituye un reconocimiento a la autoridad sobre la sensible y vulnerable situación en la que nos encontramos las mujeres. Al reflexionar sobre los avances desde la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ejercicio que debemos de seguir realizando institucionalmente de forma constante, incluyente, yo me preguntaría y les preguntaría, ¿qué diferencia hay entre la calidad de vida de las mujeres mexicanas desde que se firmó la Convención y hoy en nuestra actualidad, ¿no? Creo que si revisamos no vamos a ser muy agradable del todo, pero lo que sí les puedo decir
es que estamos dando el debate público. Hoy el tema está en todos lados. Las mujeres que se manifestaron con este grado que muchos catalogan de violencia, pero es algo ya, un coraje que se trae en las mujeres y que esto ha permitido que esté en la mesa, que se discuta, que se dialogue y que sigamos avanzando en eliminar estas formas de violencia hacia las mujeres. Yo le agradezco mucho a Marta, que está aquí en el Congreso, en el Instituto, pues que se sigan dando este tipo de diálogos, de reflexiones, pero que aparte también todas estas leyes que hoy se están aprobando, también las bajemos para que la gente las conozca. Y eso nos permita dar el debate allá abajo también, con nuestra familia, en nuestra comunidad, con nuestros amigos. Nuestros derechos se deben de oír y se deben de oír fuerte y se deben de reconocer, y tenemos que hacer una labor muy fuerte para que esto pueda hacerse una realidad, porque creo que debe de ser un compromiso de todos y de todas. Yo agradezco que estén aquí, su participación en este encuentro, y pues ojalá le demos continuidad a lo que pueda salir de este conversatorio para seguir generando la participación de todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en este Congreso de la Ciudad, la Casa del Pueblo, donde las leyes se deben de hacer con la participación de la ciudadanía. Muchas gracias, Elsa, Ruth, gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, le damos el uso de la palabra a Elsa Conde Rodríguez para que nos hable sobre la situación de la igualdad sustantiva a partir de la obligación de observancia de la Ley General de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Me permito comentarles que Elsa Conde Rodríguez es licenciada en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Sociología por la misma universidad, integrante y fundadora de varias organizaciones de mujeres como la Colectiva Ciudad y Género, la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir y la Red de Mujeres en Plural. En el servicio público se ha desempeñado en cargos diversos como directora general de Desarrollo Social en la Delegación Iztacalco, como directora de institucionalización de la perspectiva de género en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, socia fundadora de diversa agrupación política nacional feminista y diputada federal de la 60 legislatura, donde ocupó, entre otros cargos, el de secretaria de la Comisión de Presupuesto. Cuenta con varias publicaciones en libros y revistas, es coeditora del libro Una aproximación constructivista para el estudio del sexo-servicio, el comercio sexual en la Merced, de Editorial Porrúa. En el año 2014 recibió la medalla Omecíhuatl, que otorga el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México por su labor realizada a favor de los derechos políticos de las mujeres. Actualmente es la titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, adscrita a la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación del Congreso de la Ciudad de México, particularmente del Centro de Estudios Legislativos, a Marta Juárez, a la diputada Marta Ávila, muchísimas gracias, a Ruth Centeno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a ustedes por escucharnos y por permitirnos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que está adscrito a la Cuarta Visitaduría General, que nos permita presentar este aniversario de los 40 años de la CEDAW desde un ámbito que realmente poco se conoce en nuestro país, que es el ámbito de la observancia de la Política Nacional de Igualdad. Como todas ustedes saben, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, además de establecer con toda claridad cuáles son los derechos de las mujeres y cuáles son las obligaciones del Estado mexicano para que estos derechos se cumplan, también nos da 3 instrumentos de la mayor importancia para que esta igualdad se haga posible. El primero es el programa de igualdad, que ustedes bien saben que en este momento el programa de igualdad pues ya está prácticamente, creo que ya nada más le falta que lo publiquen en el Diario Oficial de la Federación, pero ya se avanzó con su construcción, entonces ese es uno de los instrumentos.
El segundo instrumento es el Sistema Nacional de Igualdad, que también, como saben, pues integra a las dependencias federales, tiene un consejo social, tiene un consejo consultivo, conformado por organizaciones de la sociedad civil y que se reúne periódicamente para revisar sobre todo cómo se da la coordinación de la federación con las diferentes entidades federativas y las dependencias para avanzar en el programa de igualdad. Y el tercer instrumento es la observancia de la Política Nacional de Igualdad. Y esta observancia de la Política Nacional de Igualdad, pues la Ley General de Igualdad con toda claridad nos establece a qué se refiere con la observancia. Y bueno, ahí en la diapositiva ustedes pueden claramente revisar que por lo menos hay 5 tareas sustantivas que tiene la observancia de la política nacional. La primera, y lo cual es el objeto de esta observancia, es construir un sistema de información nacional que dé cuenta cómo está la situación de la mujer, entre la mujer y los hombres, las mujeres y los hombres, a nivel nacional. Entonces, ese, digamos, es el objeto de la observancia. Para ello, lo que nos dice es que va a recibir información de toda la Administración Pública Federal. Esa es una tarea, que además es un programa, bueno, ahorita les digo por qué es un programa, que además puede proponer estudios y diagnósticos también, y que va a recibir quejas sobre violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, digamos, y además, por supuesto, una tarea muy importante que es la promoción de los derechos humanos de las mujeres. La ley también dice que quien se va a hacer cargo de la observancia va a ser un área de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en este caso es este programa especial que se llama Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Entonces, digamos que la existencia de este programa está claramente dado por la Ley de Igualdad y entonces, bueno, pues hay toda una serie de atribuciones que se desarrollan y que donde evidentemente los instrumentos internacionales pues son de primera importancia. La siguiente, por favor. Durante estos últimos 3 años, una tarea fundamental que ha tenido la Comisión Nacional es justamente cumplir su objeto, esta de crear un sistema nacional de información. Y para ello hemos desarrollado junto con el Colegio de Geografía de la UNAM, un grupo de geógrafas feministas, un instrumento muy importante que además ofrecemos y brindamos a todas y todos ustedes, que es el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. Es un atlas que, debemos decirlo, se ha constituido en un instrumento muy importante porque es la revisión de todas las encuestas que del 2006 a la fecha en materia de derechos humanos de las mujeres se tienen. Y además se revisaron con una perspectiva de género, se construyeron 73 indicadores con esta perspectiva de género y dan cuenta de las dimensiones que nos dice la ley de la situación entre mujeres y hombres. Entonces, los invitamos a que entren a este atlas porque con este atlas se está cumpliendo el objeto de la ley, que es la creación de este sistema. Bueno, ahora vamos al terreno de la CEDAW, es decir, ya les dije lo que hace este programa, ahora vamos al terreno de la CEDAW. La siguiente. Como ustedes recordarán, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, pues nos lo dice con toda claridad Alda Facio, ¿no? Es este instrumento que es nuestra Carta Magna, es nuestra Carta Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres. Es la carta que nos reconoce a las mujeres como titulares de todos los derechos y donde va justamente a poner en el centro el tema de la no discriminación. La no discriminación, la no violencia, la igualdad y la equidad van a ser los 4 principios fundantes de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación y que conocemos como CEDAW. Ahora, es muy importante, por un lado, recordar que esta convención es el producto del trabajo que se hizo desde la Comisión Social y Jurídica de la ONU, justamente para trabajar en este instrumento y que tiene todo un antecedente y que en ese antecedente siempre han estado los grupos de feministas, los grupos y organizaciones de mujeres luchando y empujando para que esta convención se diera. Ya Marta nos compartía
que fue en marzo del 80 cuando se ratifica por México, pero su protocolo facultativo fue ratificado hasta el 99. Es decir, tuvieron que pasar muchos años para que se ratificara el protocolo facultativo, y hay todavía países que tienen reservas a esta convención, que todavía no ratifican el protocolo facultativo. O sea, por ejemplo, estaba escuchando ayer que con mucho gusto Lina Berio, ¿no?, estaba muy feliz porque en Chile estaban por ratificar el protocolo. Entonces, digamos que es un protocolo, es una convención que ha tenido toda una historia, que es dinámica, y ahora vamos a ver rápidamente cómo está conformada, porque una primera cosa es conocerla, y creo que esta oportunidad de los 40 años es que entremos y profundicemos un poco en la convención. La siguiente, por favor. Esta convención, como ustedes ven, está conformada pues por 30 artículos, y estos más o menos se dividen en 4 bloques. El primero, del 1 al 5 y el 24, nos profundizan en la interpretación de la convención. Nos van a decir sobre qué está tratando esta convención, y nos ayuda a entender sobre todo el tema de la discriminación. Nos va a describir con toda claridad cuál es la discriminación, cuáles son las medidas de política que se van a tomar. Ahí están las acciones afirmativas perfectamente explicadas. Ahí nos van a hablar de lo que significa la discriminación directa, indirecta, etcétera. Y va a haber un segundo bloque que va a ser del artículo 6 al 16, donde nos va a hablar de los ámbitos diferentes de la vida de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con la vida de las mujeres y la trata de personas, con la prostitución, con el empleo, con los derechos sexuales y reproductivos, con la economía, etcétera? Es decir, ahí están, del artículo 6 al 16, ahí están los temas. Del 17 al 22 nos va a decir cómo se va a integrar el comité que conocemos como COCEDAW, que es el Comité para Eliminar la Discriminación, y es el comité conformado por 23 expertas de todo el ámbito internacional que le van a estar dando seguimiento a cómo los países van a cumplir con esta convención. Y por último, del artículo 22 al 30, nos van a decir cómo se va a implementar esta convención. Entonces, es con toda claridad una convención muy bien pensada, pero además es muy dinámica. En la siguiente, vamos a ver, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo a través de los años esta convención se ha ido fortaleciendo, y hay toda una serie de recomendaciones en los 80s, en los 90s, en el 2000 y en la actualidad, que son, recomendaciones generales que seguramente ustedes se han acercado a alguna de ellas, porque pues es imposible acercarnos a todas ellas, pero son recomendaciones que con toda claridad nos van a plantear cuáles son los lineamientos para temas de la mayor relevancia. Por ejemplo, en el 2017, la Recomendación General 35 nos está diciendo cuáles son todas las líneas que tenemos que seguir a nivel de los estados parte para tratar el grave tema de la violencia en contra de las mujeres. Entonces, ahí con toda claridad nos va a decir cuáles son todas esas acciones de política, marco normativo, sobre el cual se tiene que trabajar. Yo en este momento me voy a referir y a profundizar básicamente sobre la Recomendación General 28, la siguiente. ¿Por qué sobre la Recomendación General 28? Porque tiene que ver con cuáles son los compromisos de los estados parte, cuáles son los compromisos que asumimos como gobierno, como legislativo, como ejecutivo, cuáles son los compromisos, a qué nos está comprometiendo esta importante convención. Entonces, en la Recomendación General 28, con toda claridad se están estableciendo todos estos compromisos y se profundizan todos estos que yo les había mencionado, del 1 al 5. Nos da nuevamente, ratifica qué significa la discriminación, y nos van a decir cuáles son estos compromisos. La siguiente, por favor. Entonces, en esta recomendación 28, les digo, hay primero una profundización del término de la discriminación.
En segundo lugar, se incorpora un tema de la mayor relevancia, que es la interseccionalidad, es decir, esto que nosotras conocemos como el entrecruzamiento de las discriminaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo ser mujer urbana, con estudios, viviendo una discriminación, que ser una mujer indígena, ¿verdad?, en una zona rural, donde muchas veces el acceso a la salud o a una serie de derechos pues van a tener una complicación. Entonces, este segundo punto de la interseccionalidad con toda claridad se va a plantear en el artículo 28 y ahí, digamos, se va a abrir a una serie de temas muy relevantes como los que están enunciados ahí. ¿Qué pasa con las mujeres refugiadas? ¿Qué pasa con las mujeres migrantes? ¿Qué pasa con el tema de la trata, etcétera, ¿no? Las mujeres en reclusión. En fin, ese sería el segundo enfoque. El tercero ya propiamente tiene que ver con las obligaciones del Estado, los estados que firman y ratifican esta convención, y entonces ahí vamos a ver 4 obligaciones, que además son 4 obligaciones que ustedes van a ver, que se repiten prácticamente en toda nuestra legislación, que es la obligación de respetar, la obligación de proteger, la obligación de promover y la obligación de cumplir. Todas estas son obligaciones que el Estado mexicano tiene en relación con esta convención y que, como ustedes saben, a partir de la importante reforma de derechos humanos del 2011, pues son también obligaciones del Estado mexicano constitucionales, ¿no? Entonces, este enfoque es muy relevante porque nos está diciendo sobre qué tiene que tejer la política nacional de nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver cómo también la CEDAW nos va a poner como en el centro, pues una serie de indicaciones para el respeto. Perdón, pero me voy a parar porque creo que así soy, desde allá no puedo ver. Bueno, también la convención nos va a decir cuál es la tarea de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos. Es decir, no solamente se va a ocupar de qué tienen que hacer, digamos, los estados en términos de política pública, sino también nos va a decir qué le corresponde hacer a los organismos autónomos. Y entonces ha construido una serie de actas, de acuerdos, sobre la tarea de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos. Y una primera cosa que nos dice, y sobre la cual creo que es muy importante que tengamos reflexión, es que los Institutos Nacionales de Derechos Humanos se deben de construir de acuerdo a el Estatuto de París. ¿Qué significa esto? Significa un estatuto que es un consenso donde los Institutos Nacionales de Derechos Humanos deben de compartir al menos algunas características. ¿Cuáles son estas características? Que deben ser instancias autónomas, independientes, con patrimonio propio y personalidad jurídica. Entonces, estos estatutos de París con toda claridad nos van a decir cuáles son las características que deben de tener estos Institutos Nacionales de Derechos Humanos y algo también muy relevante, que son instancias no jurisdiccionales. ¿Qué significa esto? Que son instancias que se van a separar de lo que significa el ámbito jurisdiccional, es decir, todo lo que tiene que ver con el poder judicial, y que su poder va a radicar justamente en ser o en emitir lo que se llaman recomendaciones no vinculatorias. Entonces, esto lo pongo en la mesa porque yo creo que va a venir una discusión muy relevante y muy importante próximamente sobre el carácter de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, ahí simplemente recordar que existe un consenso internacional sobre las características que deben de tener las comisiones o los Institutos Nacionales de Derechos Humanos. La siguiente. Me avisan, por favor, porque yo me descoso. Bueno, ahora, el año pasado se presentó el 9º informe periódico de México ante el Comité de Expertas de la CEDAW. Como ustedes saben, pues hay, digamos, en las asambleas de la ONU, esta fue en la 70 asamblea, se presentó el noveno informe periódico de México, y en este 9º informe
la Comisión Nacional de Derechos Humanos por primera vez presentó un informe alterno. Entonces,